Buenos días, alumnos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy de su materia Costos Internacionales. ¿Ok? Pues bueno, el tema que estaremos viendo el día de hoy hace referencia a los costos de los seguros y los riesgos en el comercio internacional. ¿Ok? Bueno, este tema es muy importante porque nos brinda las bases sobre lo que debemos de conocer para llevar a cabo una gestión eficiente de los seguros contratados, así como los riesgos que pueden llegar a existir en las operaciones globales en el contexto mexicano. ¿Ok? Entonces, pues bueno. Cuando hablamos de este tema, de los costos, los seguros y los riesgos en el comercio internacional, nos estamos refiriendo a estos elementos críticos, ¿ok? Definidos mayormente por los Incoterms, ¿ok? Que más que nada gestionan el transporte y la transferencia de responsabilidad. ¿Ok? Por ejemplo, en los principales riesgos incluyen daños físicos, problemas con el transporte, ¿ok? Que son cubiertos comúnmente por seguros de carga y crédito, ¿ok? Ahora, los principales riesgos que existen en el comercio internacional son los riesgos de transporte, ¿ok? Como les comentaba, estos pueden ser daños físicos, robos, pérdida total o parcial de la mercancía transportada, accidentes por fenómenos naturales, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, estos son riesgos de transporte que tienen que estar protegidos y aquí es donde entran los seguros, ¿ok? También hay, o sea, los diferentes seguros que se manejan para poder mitigar estos riesgos, pues son los riesgos del transporte de las mercancías, que estos me van a proteger la mercancía contra algún daño, robo o pérdidas durante el trayecto. Esto aplica ya sea marítimo, aéreo y terrestre, ¿ok? Y pues cada uno tiene pues sus condiciones específicas. Por eso es muy importante que dependiendo de la mercancía que se esté transportando, es la elección del tipo de seguro. Aquí ahora sí que no hay que escatimar en este costo, ¿ok? Porque pues una pérdida total, algún robo, sin duda alguna, pues va a representar un impacto muy significativo para la organización. ¿Ok? Entonces, pues bueno, eh, actualmente en el entorno actual, las cadenas de suministro cruzan múltiples fronteras, enfrentándose a condiciones geopolíticas, economías cambiantes, ¿ok? Entonces aquí es muy importante también comprender cómo se van configurando este tipo de costos. ¿Ok? Entonces, en la clase de hoy vamos a revisar conceptos clave. ¿Ok? Más que nada, vamos a hablar de herramientas básicas teóricas necesarias para poder identificar y clasificar los riesgos que afectan las operaciones internacionales. Por otro punto, también vamos a hablar sobre algunos criterios prácticos para poder seleccionar, era lo que les comentaba, para poder seleccionar y diseñar aquellas coberturas de los seguros que optimicen el costo-beneficio en cualquier transacción eh, global. ¿Ok? Aquí era lo que les comentaba. Antes de elegir el seguro, ¿ok? Hay que evaluar muy bien las condiciones, qué es lo que me cubre,
¿ok? Imagínense si una empresa mexicana exportadora de alto valor, pues no contara con un seguro adecuado y de pronto, no sé, algún siniestro le pueda dejar la carga perdida o dañada, más que este impacto económico que puede tener, pues este evento puede afectar también tanto la reputación y la continuidad del negocio. ¿Ok? Bueno, pues vamos a continuar con los fundamentos teóricos de los seguros y los riesgos. Cuando hablamos de la teoría del riesgo, nos estamos refiriendo a esta disciplina que clasifica, ¿ok? Las distintas amenazas que pueden llegar a afectar una operación comercial internacional, ¿ok? Los riesgos son entendidos como esas situaciones de incertidumbre que pueden ocasionar pérdidas económicas, daño de mercancía o interrupciones en la cadena de suministro. ¿Ok? Entonces, para poder entenderlos un poquito mejor, vamos a analizarlos desde diferentes ángulos. Por ejemplo, desde el área financiera, operativa, la logística y la geopolítica. Bueno, primero que nada, cuando estamos hablando de riesgos, estos se clasifican eh, en varios niveles, ¿ok? Cuando hablamos de los riesgos financieros, hace la referencia a que existe esa posibilidad de que un cliente extranjero incumpla su pago, ¿ok? Entonces aquí esto representa un riesgo financiero. Puede pasar, ¿ok? Cuando hablamos de riesgos de transporte, incluyen pérdida, daño o robo de la mercancía, ¿ok? Esto mientras se encuentran en tránsito, ¿ok? El riesgo de cambio, por su parte, se relaciona con las fluctuaciones de divisas, ¿ok? ¿Y esto qué puede pasar aquí? Esto pues puede alterar el valor de la carga entre el momento de cotizar y el momento en el que se recibe el pago, ¿ok? Ahora, también hay otros riesgos extraordinarios que, por ejemplo, incluyen eventos como, por ejemplo, algún huracán, algún terremoto o alguna alteración política, ¿ok? Que puede llegar a paralizar puertos o interrumpir rutas, ¿ok? Si no se tiene esta capacidad de transferir y de mitigar estos riesgos mediante el seguro apropiado, ¿ok? Pues una empresa exportadora quedaría expuesta a contingencias que sin duda alguna podría llevarla a la quiebra, ¿ok? Entonces, el mecanismo contractual internacional se convierte en esta hoja de ruta para definir los términos de la cobertura, cuáles son las responsabilidades, límites y exclusiones de cada póliza, ¿ok? Entonces, esto aquí es muy importante, ¿ok? Tener, analizar y gestionar muy bien la póliza de seguro, hacer una elección correcta. Como les comento, existen muchos tipos de seguro, entonces aquí hay que hacer una evaluación correcta dependiendo la mercancía también que se está pues transportando, ¿ok? Eso también va a depender del tipo de seguro. Hay ocasiones en que se transporta mercancía de alto valor. Entonces ahí, pues bueno, esas pólizas de los seguros de esos tipos de mercancía están mucho más altas, ¿ok? Pero de igual manera se debe de checar muy bien pues cada dato que venga en la póliza, ¿ok? Para estar protegido, ¿ok? Y porque como les comentaba, si hay algún tema, ya sea pérdida, robo, accidente,
Sin duda alguna, esto va a tener un impacto totalmente económico para la organización que incluso la puede llevar a la quiebra. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar también eh, incluyendo que es importante cómo estas coberturas también impactan los costos logísticos totales. Una póliza de seguro de transporte, por ejemplo, no solamente agrega un cargo adicional al presupuesto de exportación, sino también te está brindando esa tranquilidad de que la empresa no tendrá que desembolsar grandes sumas si ocurre un siniestro. Por ende, el análisis de los costos de los seguros se integra en la formación del precio de exportación, ¿ok? Aquí también, pues para garantizar que el margen de utilidad está contemplando también, pues esta inversión, ¿ok? Entonces, pues de esta forma, los fundamentos teóricos, tanto de seguros y riesgos, forman parte de la columna vertebral para diseñar aquellas estrategias de mitigación que al adaptarlas al contexto mexicano nos permitan tomar esas decisiones informadas, reducir la volatilidad financiera en operaciones internacionales. ¿Ok? Entonces, este conocimiento teórico no solamente debe de quedar en la página de los libros, ¿ok? Es una aplicación diaria que debe de ser eh, pues se debe de utilizar en las negociaciones, en la selección de los corredores de seguro, ¿ok? En la elaboración de las matrices de riesgo, ¿ok? Que pues todo gerente de comercio exterior debe de manejar con total responsabilidad, ¿ok? Vamos a continuar ahora con los tipos de riesgo en el comercio internacional. ¿Ok? Estos ya los comentamos hace un momento. ¿Ok? Vimos que pues para comprender la magnitud de este desafío, vamos a separar los tipos de riesgo de una manera más ordenada. ¿Ok? El primer tipo de riesgo que vimos fue el riesgo financiero. Aquí, ¿qué pasa si un cliente extranjero no cumple con su pago? ¿Ok? Aquí es donde entra este riesgo financiero que sin duda alguna es muy común que se dé en el comercio internacional. ¿Y aquí qué pasa? Pues hay que estipular aquellos contratos, ¿ok? Hay que diseñarlos de manera correcta porque sin duda alguna es un riesgo que puede ocasionar una pérdida económica muy grande, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ¿qué pasaría si este comprador no paga a tiempo o peor aún, nunca paga? ¿Ok? Frente a este escenario, ¿qué pasa? Surge la necesidad de contratar un seguro de crédito, ¿ok? Que proteja más que nada el flujo de caja. En cuanto al riesgo de transporte, por su parte, este está centrado en la posibilidad de que la carga sufra algún daño, ya sea daño, pérdida o robo en cualquier tramo del trayecto, ya sea terrestre, ya sea marítimo, ¿ok? Para componentes electrónicos de alto valor, ¿ok? También por ahí se puede tener fallo con la temperatura controlada y pues puede echar a perder toda la mercancía generando un gasto inesperado, ¿ok? Entonces, aquí los puertos mexicanos deben de adaptarse a estándares de seguridad más rigurosos, ¿ok? Y es por aquí donde entra la importancia de asegurar la carga con coberturas que incluyan robo en tránsito, pérdida total, ¿ok? Sin duda alguna esto se ha convertido en una práctica indispensable.
¿ok? Cuando hablamos del riesgo de cambio, esta no puede ser subestimada, ¿ok? No sé, la empresa puede cotizar algún cargamento en dólares, ¿ok? Y a lo mejor el tipo de cambio varía significativamente entre el contrato y el pago final, entonces aquí la utilidad proyectada se ve afectada, ¿ok? Entonces aquí hay que aplicar una cobertura mediante contratos u opciones cambiarias, lo cual pues se convierte en una solución complementaria al seguro de crédito, ¿ok? Comentábamos también que hay otro tipo de riesgos extraordinarios. Estos pues son menos frecuentes, pero pues sin duda alguna pueden pasar, ¿ok? Por ejemplo, un huracán que provoque el cierre de algún puerto por varios días o que un conflicto geopolítico bloquee alguna ruta terrestre hacia la frontera. Entonces, hasta en este tipo de escenarios, las pólizas de seguro multirriesgo estas pues van a incluyen la cobertura por fenómenos naturales, se vuelven una herramienta totalmente estratégica para garantizar la continuidad en la cadena de suministro. ¿Ok? Entonces, pues bueno, vemos cómo es tan importante mapear cada uno de estos riesgos, priorizar las coberturas según la probabilidad de ocurrencia y sobre todo evaluar muy bien la magnitud del impacto. ¿Ok? Es muy importante aquí el análisis porque, bueno, cuando se va a elegir el tipo de seguro, el tipo de póliza, ¿ok? A lo mejor puede ser, no sé, un seguro, pues un seguro normal, ni muy exagerado, ni con tanta cobertura, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué tengo que priorizar? Primero que nada, voy a evaluar la probabilidad de ocurrencia, magnitud de impacto, ¿ok? Y no llegar a ese punto también de sobreasegurarse porque al final es un gasto que va a impactar también en la utilidad final. ¿Ok? Entonces, hay que evaluar muy bien aquí los tipos de cobertura. Primero que nada, pues bueno, voy a transportar cierta mercancía. Se ven las siguientes opciones de los tipos de seguros, las pólizas que me incluyen, ¿ok? Por ahí hay que validar probabilidad de ocurrencias, magnitud de impactos, ¿ok? Algunas inspecciones que se puedan llevar a cabo, ¿ok? Entonces, pues vemos aquí como el análisis, ¿ok? Hay que identificar de una manera muy precisa por medio del análisis qué tipo de seguro necesito, qué tipo de cobertura es la conveniente para la mercancía que estoy transportando, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con los principales seguros en el comercio internacional. Está primero el seguro de transporte, que es uno de los principales. Este cubre daños o faltantes en las mercancías durante el tránsito internacional. Este aplica en medio marítimo, aéreo y terrestre. Seguro de crédito. Este seguro entra para proteger si por ahí el comprador incumple con sus pagos. ¿Ok? Este se ha vuelto fundamental en nuevas relaciones comerciales internacionales. Y el seguro de fletes, este también establece responsabilidades sobre la carga en tránsito internacional, ¿ok? Este varía según las condiciones pactadas, ¿ok? Bueno, ahora para continuar, más adelante por aquí traigo un ejemplo. A ver, vamos a continuar. Bueno, vamos a ver primero los costos de los seguros, los factores y las estrategias de cálculo. ¿Ok? Ahora, como vemos, voy a regresar un poco. Hay diferentes tipos de seguro. Como lo comentamos, hay diferentes tipos de coberturas. ¿Ok? Dependiendo pues, lo que vaya a transportar.
Ok, ahora entra este costo de los seguros. ¿Cuáles factores y estrategias influyen en su cálculo? El primer elemento a considerar es el valor asegurado. ¿Ok? A partir de este monto, la aseguradora, ¿qué es lo que hace? Pues determinar mediante su metodología de valor de riesgos la prima base. ¿Ok? El segundo factor es el nivel de riesgo asociado al país destino y a la solvencia del cliente. Si la exportación va a un país con una inestabilidad política o con un historial de impagos, ¿ok? Pues obviamente la prima va a estar más alta, va a incrementar. De manera similar, la calificación de crédito del comprador influye en el costo del seguro de crédito, ¿ok? Cuando menor sea el rating crediticio, mayor será la probabilidad de impago y por ende va a estar más alta la prima. La cobertura estándar que ofrecen las aseguradoras puede abarcar entre el 80 y el 95%, ¿ok? Del valor total de la mercancía. Esto significa que el deducible o el porcentaje de la empresa debe de asumir el resto en caso del siniestro, que este puede variar eh, de un 5 a un 20%. ¿Ok? Otro elemento determinante es la historia, el historial que se tenga de los siniestros, ¿ok? Por ejemplo, si en años anteriores la compañía ha tenido múltiples reclamaciones, aquí la aseguradora, sin duda alguna, podría aumentar la prima entre un 10 y un 25%. ¿Ok? Las condiciones de transporte, por ejemplo, también incluyen directamente en la tarifa. ¿Ok? Por ejemplo, si la operación implica por ahí que se tenga que pasar por rutas con alta probabilidad de robo, eh, pues la prima se eleva para cubrir ese riesgo extra. Del mismo modo, el tipo de embalaje y de cumplimientos de las normativas pueden tanto de reducir la prima como aumentarla, ¿ok? Y esto pues está considerado como mejores prácticas de manejo de cargas, ¿ok? Y bueno, también otro punto muy importante es que el uso de las coberturas pueden estar combinadas. Por ejemplo, paquetes que incluyan seguros de transporte, crédito y flete, lo cual esto puede resultar más rentable, ¿ok? Que contratar cada póliza por separado. En el caso de exportaciones de alto valor, la integración pues evita duplicidad de gastos administrativos y suele ofrecer descuentos adicionales. Aquí, ¿cuál es el punto? El reto aquí está en negociar de forma hábil con los corredores de seguros para optimizar el costo-beneficio y poder hacer este ajuste necesario en cada cláusula a las necesidades específicas de la operación. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar ahora con la gestión, permítanme tantito, con la gestión y la cobertura de riesgos. Bueno, en este apartado revisaremos las buenas prácticas que han demostrado ser exitosas para empresas mexicanas en materia de seguros y gestión de riesgos internacionales. Aquí el punto de partida es llevar a cabo este análisis integral. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se hace una evaluación previa tanto del país, del cliente y de las condiciones logísticas específicas. ¿Ok? Es aquí más que nada es indispensable realizar un diagnóstico de todos los factores que estén
involucrados. ¿Ok? Ahora, el seleccionar coberturas. Bueno, una buena práctica es negociar con aseguradoras certificadas y comprar al menos tres opciones diferentes. No se trata únicamente de buscar la prima más baja, sino de evaluar factores como la rapidez, perdón, en la atención de siniestros, la solidez financiera también que tenga la aseguradora, ¿ok? También el alcance territorial de su cobertura y la flexibilidad que se tenga en caso de algún evento. ¿Ok? El cumplimiento normativo también es muy importante. ¿Ok? Aquí es otro elemento fundamental. En México, los exportadores deben de estar alineados totalmente a todas aquellas reglamentaciones impuestas, ¿ok? Especialmente cuando utilizan financiamiento de organismos oficiales, ¿ok? Adherirse, ¿ok? Tanto a sus directrices. Esto no solamente les va a permitir acceder a subsidios, sino que pues les va a llevar a tener un historial limpio, ¿ok? Y estar presentando informes periódicos de riesgo, ¿ok? Bueno, la digitalización de los procesos también es una gran oportunidad. Hay que implementar el estar utilizando plataformas de gestión de riesgo en línea, en donde se carguen automáticamente cada uno de los detalles de embarque, que las pólizas sean evaluadas periódicamente, que se evalúen si, pues que se lleve un control más que nada de los siniestros, entre otras prácticas. ¿Ok? Y pues bueno, ya para finalizar la sesión del día de hoy, pues es importante reflexionar pues todos estos retos a los que están enfrentados los en el comercio internacional, ¿ok? En primer lugar, queda claro que el llevar una gestión eficiente de seguro y de riesgos no se reduce a minimizar primas, ¿ok? Aquí más que nada la tarea es estructurar un portafolio de coberturas que realmente me esté protegiendo mi flujo de caja, ¿ok? Que salvaguarde la inversión y que permita a la empresa, ¿ok? Competir con esa confianza en mercados globales. Sin duda alguna, ahorita está muy fuerte la competitividad exportadora, ¿ok? Entonces, pues aquí hay que tener esa capacidad para poder anticipar y mitigar contingencias, lo cual implica adoptar una visión estratégica donde el seguro deje de ser visto como un gasto incidental y pase a considerarse como una inversión que me va a respaldar la continuidad del negocio, que va a proteger los activos más valiosos, ¿ok? Y pues bueno, mirando hacia el futuro, sobresale la digitalización como factor transformador, como lo mencionábamos, aquí es importante eh, estar evolucionando también hacia coberturas para riesgos emergentes, implementar plataformas de análisis pues en línea más detalladas que nos brinden informes periódicos para también poder ahí hacer los ajustes necesarios en las coberturas de riesgos que son contratadas. ¿Ok? Y pues bueno, con esto estamos finalizando la sesión del día de hoy. Nos estaremos viendo por ahí la siguiente semana, próximo viernes 8 de la mañana. Ok, que pasen un excelente fin de semana. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, me quedo unos minutitos aquí por medio del chat.